¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces el patrón de diseño dado está en la página 9 del módulo. Todo lo tiene. En sus siglas de inglés traduce Data Access Object, que es como objeto de acceso a datos. Lo que nos dice acá es que es una forma de acceder a la base de datos. O sea que se utiliza para trabajar con las bases de datos desde nuestro software. Que como el patrón de diseño Singleton y Factory, lo que nos sugiere es una forma de hacer las cosas para que todo quede unificado. Es decir, cuando alguien me diga, hazle un DAO a esta base de datos para registrar un cliente, ya uno sepa de qué le están hablando. Entonces, así como un singleton sirve para crear una instancia única de una clase, el factory sirve para instanciar de una manera un poco automatizada diferentes clases. El DAO nos permite acceder a una base de datos de una forma un poco automática. ¿Qué se puede hacer con el DAO? Lo primero que debemos saber es que el DAO es solo para hacer procesos, no nos da ningún tipo de interfaz, no nos da ningún tipo de presentación. Que permita hacer casi todo, por no decir todo, lo que yo puedo hacer en mi gestor de bases de datos. Insertar datos, consultar, modificar, verificar, actualizar, todo lo que haríamos desde nuestro gestor de base de datos lo podríamos hacer desde nuestro software. ¿Listo? Y entonces lo podemos hacer desde el software sin necesidad de irnos al gestor de base de datos de una forma, repito, automatizada y ahorrando código. Entonces veamos aquí este ejemplo. El ejemplo es solamente estas líneas de código, no tiene más nada. Entonces el ejemplo nos dan acá el método. Observen que así como en el singleton yo les decía que el singleton es solamente un método que se usa dentro de un ejercicio, pero el método singleton es uno solo, así como el método factory lo tengo por acá. Aunque este ejercicio de facturas lo hicimos con el método factory, en realidad el patrón de diseño factory solo es este que se llama factoría factura. Cuando me digan el patrón factory dónde está, entonces te señalo aquí, este es el patrón factory. Porque con este patrón definimos qué tipo de factura se crea, si de esta o si de esta. Entonces el factory solo es esto, que se está usando este factory dentro de un problema mayor, pero el factory solo es esto. O sea, cuando le pregunten factory no va a decir todo este ejercicio, no, esto es un ejercicio de una factura. El patrón de diseño factory se aplicó aquí, en este pedazo, ya. Entonces aquí me están mostrando el pedazo de código donde vamos a usar el patrón de diseño DAO que puede estar dentro de un software pequeño o de un software grande. Pero este es el patrón de diseño como tal. Como es tan sencillo, pues no hay necesidad de verlo dentro de un ejercicio grande. ¿Qué hace nuestro patrón de diseño? Listo. Entonces es un patrón de diseño público, estático, void, que significa que hace una operación y no devuelve nada. ¿Cierto? Es de tipo operacional, que se llama insertar, o sea que con este nombre lo van a invocar, y que utiliza una información cliente-cliente. Entonces, por sintaxis, sabemos que esto lo que está diciendo es que existe una clase cliente con esta C mayúscula, existe una clase cliente y en este caso hay una instancia de esa clase que se llama cliente. Entonces hay una clase cliente y una instancia llamada cliente. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este paréntesis? Que para ejecutar este método que se llama insertar, vamos a usar una instancia de tipo cliente, que en este caso se llama cliente con la C minúscula. Entonces, cuando la invoquemos, lo que haya entre paréntesis va a ser un cliente creado anteriormente. Ok. Viene acá un trick cast, que aquí está el trick, acá está el cast. ¿Qué me hace el trick cast? Me hace esto. En el tree vamos a hacer esta secuencia, donde tenemos una palabra reservada del sistema, en este caso prepared statement. Entonces resulta que yo puedo ejecutar
desde mi software líneas o secuencias de código que utiliza el gestor de bases de datos. Pero si yo quiero hacer una consulta, por ejemplo, si yo quiero hacer 5 consultas, me toca crear 5 veces la consulta completa, el cl, asterisco, from, tan, where y el nombre que quiero. Entonces, esta secuencia preparé statement, lo que hace es como almacenar una sentencia por defecto para yo ahorrar líneas de código y no tener que copiar todo el código cada vez que lo necesite. Entonces, con esta instrucción vamos a guardar unas líneas de código que sirven para la base de datos. ¿Qué nombre va a tener? Registro cliente. Entonces, registro cliente es el nombre con el que vamos a invocar las líneas de código que vamos a usar. Va a ser igual a que cnn.preparestatement. Entonces, dependiendo la versión de la base de datos, hay unos que utilizan aquí la palabra conexión.preparestatement y otros usan CNN. Como no sabría decir bien qué versión van a usar su software, pues por ahora dejemos este y no les puedo decir cuál de los dos sería el principal. Depende de la versión del gestor de bases de datos. Puede que exista otro gestor de bases de datos que use otra palabra aquí. Entonces, lo importante es entender la lógica y no tanto la palabra que va exactamente. Pero entonces aquí que estamos creando una declaración que se llama registro cliente. Digámoslo así, esto hace parte de la sintaxis. cnn.preparestatement, esta palabrita aquí puede cambiar. En este caso usamos esta, suponiendo que es la versión del gestor de base de datos. ¿Qué va en el paréntesis? Entonces en el paréntesis va la secuencia que va a quedar guardada. Eso, lo que esté dentro de estas comillas va a ser la secuencia que va a estar guardada en este registro cliente. Es la línea de código que me voy a ahorrar. Entonces resulta que la palabra cal en el gestor de base de datos, ¿qué hace? A ver si hay alguien por aquí. Llamar, ¿Cómo? ¿Qué hace? llamar los datos del gestor de la base de datos, ¿o no? Llamar, pero no llamar datos. ¿Llamar qué? A ver si hay alguien que haya visto. Bueno, en- ¿Cuál fue la pregunta? la, la instrucción cal en el gestor de base de datos, ¿qué función hace? ¿O para qué se usa? Bueno, de pronto no lo han visto en base de datos 1, los que están viendo base de datos 2 conmigo, no lo hemos usado. Resulta que yo, así como acá yo guardo métodos y los uso cada vez que los necesito, en el gestor de base de datos también yo puedo crear un método. Y cada vez que yo lo voy a llamar, lo llamo con la palabra cal. Entonces cal es la instrucción que me dice que voy a llamar un método almacenado. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un método que consulte todos los pasajeros o todos los pasajeros de un bus. Entonces, para yo no tener que estar tirando el código cl asterisco from bus y listo para que me muestre todos los pasajeros, yo guardo eso en un método y solamente le doy cal pasajeros. Inmediatamente él ejecuta toda la sintaxis y yo me ahorro en toda la línea de código cada vez que quiera consultar todos los pasajeros. Entonces yo puedo guardar en un método, en el gestor de base de datos, una serie de instrucciones. En este caso, entonces esta línea de código me está diciendo cal, o sea, va a llamar un método guardado. ¿Cuál es el método guardado? Insertar cliente. O sea, que aquí se supone que en el gestor de base de datos tiene que haber un método creado y guardado que se llame insertar cliente. Y lo estoy llamando. Entonces, llamo a este método. Y ese método muy seguramente lo que hace es guardar información dentro de una tabla de la tabla cliente, ¿cierto? Entonces, ese método me imagino que tiene un insert into y guarda la información.
Entonces resulta que él debe tener datos para guardar. Y aquí me están dando a entender que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que 6 variables se van a guardar con este método. O sea que le estoy diciendo, llámame el método que se llama insertar cliente, que usa 6 variables y por ahora son signo de interrogación, no sé cuánto vale. Pero el método debería tener un inserinto con estas variables. Que desde mi software no creo el método. Este método tiene que existir en la base de datos. Yo la estoy llamando desde el software suponiendo que existe. O sea que esto se tiene que ejecutar después que exista este método en la base de datos. Y el método usa 5 variables que por ahora son incógnitas. Totalmente incógnitas porque las tengo en signo de interrogación. Desconozco absolutamente qué va ahí. Entonces aquí ya yo guardé estas líneas de código. Cada vez que yo llame a este señor registro cliente, se va a ejecutar esta instrucción, Ese método. este método. Exacto, entonces este señor llama a este método y ese método que está guardado en la base de datos ejecuta el insert into. Entonces me está ahorrando la línea de código para yo no escribir aquí en mi software muchas palabras porque primero necesito establecer una conexión a la base de datos, luego necesitaría escribir insert into tan, insert into ta. Entonces ya ese es el DAO, me estoy ahorrando la secuencia de insert into y todo y muchas secuencias más porque la sintaxis es más grande, simplemente con decirle llámame un método que yo sé que guarda la información de los clientes y listo. Ahora, ¿qué va a guardar? Entonces, para saber qué va a guardar, a ese registro cliente, le uso un método que tiene guardado por defecto. Todas las clases que se llamen de tipo preparedstamen tienen tienen por defecto guardado un método que se llama cstring. ¿Quién nos habla? Ok. Todas, todas las Todas las instancias que se creen bajo este tipo de clase van a tener guardado por defecto un método que se llama cstring. Entonces yo llamo, como está llamada registro cliente punto, llamo el método cstring, que si lo queremos traducir, vean que eso es como configurar el string que es la cadena de texto. O sea que le vamos a hacer un pequeño cambio a esta sintaxis que está acá. ¿Qué le vamos a cambiar? Paréntesis 1, este 1 significa que el primer signo de interrogación se va a cambiar por lo que esté después de la coma. Entonces, el 1 significa que en este primer signo de interrogación va a ir ¿qué? Va a ir la información que está guardada en cliente. ¿Quién es cliente? Cliente es esta instancia que yo estoy llamando desde el comienzo que debe estar creada en mi software. En mi software debe haber una clase que se llame cliente y entonces en ese cliente yo le voy a rescatar la cédula de ese cliente con el método getCédulaClient. Hago el mismo proceso y en el segundo signo de interrogación voy a guardar el nombre del cliente y lo mismo para la dirección, el teléfono, el email y en la última le pongo la cadena de texto activo. Esto no es una palabra reservada, simplemente se ven las comillas, un string. Entonces, aunque esto es solamente una parte del código, aquí que debemos entender que debe existir una base de datos, que esa base de datos debe tener un método llamado insertar cliente, que en mi software debe existir una clase llamada cliente y debe existir una instancia creada de esa clase cliente y que esa clase cliente debe tener una cédula cliente, un nombre, una dirección, un teléfono y un email para que yo aquí lo pueda rescatar. O sea que cuando él termina el sexto cambio, esta instrucción de cal insertar cliente va a quedar cal insertar cliente paréntesis y en la primera posición va a quedar la cédula que está guardada en el software del cliente. En el segundo va a quedar el nombre, dirección, teléfono, correo y la palabra activo. Entonces yo estoy rescatando de una instancia
de tipo cliente que está en el software, la información la rescato aquí, la almaceno en esta en esta secuencia de código, y como esto se va a usar hacia la base de datos, entonces con este método se va a guardar la información que está aquí en un registro de la base de datos. Entonces, una forma de que el software, después que capture la información de un cliente, actualice la base de datos. Eso es una forma de acceder a la base de datos a través de un DAO, porque no estamos usando secuencia. Aquí no hay ninguna secuencia de código de tipo de base de datos. Inclusive esto no es secuencia de base de datos porque el cal no es una palabra reservada en Java, sino que la estamos colocando entre comillas, porque eso cuando pase a la base de datos, allá la base de datos cal sí lo identifica como una palabra reservada. Cuando entonces ya guardé, ya tengo la secuencia guardada, o sea que aquí va a decir cal, llama al método de la base de datos y usa los cinco valores más activos que está guardado del cliente. Entonces vamos a usar registro cliente punto execute date. Esto también es un método almacenado por defecto que lo que hace es actualizar en mi base de datos la información que yo tengo. Dicho de otra manera, en la base de datos se va a ejecutar esta línea de código. O sea que cuando le lanzo le digo como que actualiza lo que acabé de hacer aquí en la base de datos. Listo, entonces con esto como que lo ejecuto. Luego viene un mensaje con un JSON panel, ¿cierto? Que lo que dice el mensaje es que se registró almacenado. Simplemente un mensaje. Y el trick cache nos muestra acá una sección de tipo SQL. Son de SQL, pin, stat 3. Donde aquí como ya habrán visto trick cache, lo que hace es que yo tiro a ejecutar esto. ¿Cierto? Y si hay un error en esta ejecución, lo atrapa. Esto es en español como atrapar. Entonces lo atrapo con esta sección. Y si, entonces dicho de otra manera, yo tiro estas líneas de código. Si hay un error, ¿y cuál es el error más común que debe haber en estas líneas de código? Que cuando yo lo intente ejecutar, no se conecte bien a la base de datos. Porque no estoy indicando bien el puerto, no estoy indicando bien la contraseña del administrador, no estoy enrutando bien la IP, Profe, etc. una pregunta, pero para la conexión a la base de datos es otro código, ¿cierto? Claro, porque No este que el estamos viendo. software tiene que estar conectado a la base de datos. Aquí yo no me estoy conectando. Aquí suponemos que ya la Ah, conexión está ok. hecha. Ajá, exacto. Exacto. Muy bien tu aporte. En esta parte solo vemos cómo modifico o como lo dicen acá, cómo tengo acceso a un formulario o a un proceso que lo requiera. Entonces, en este caso, yo estoy entrando al formulario de la información del cliente y lo estoy guardando en la base de datos. Pero la conexión ya debe estar creada antes. Pero si por algún motivo se cayó la conexión o estuvo mal conectada, el trick lo que hace es que no deje que, porque en caso de que eso esté mal hecho, mi programa se va a interrumpir y me Para va. entrar a... ¿Cómo? Si hay un problema con la conexión a la base de datos, mi programa se interrumpe bruscamente y se frena y no hace más nada. Entonces, para que no se frene, yo lo tiro a ejecutar. Y en caso que haya un error de conexión principalmente, él lo atrapa con SQL. La excepción de SQL, pues está contemplando esos errores de conexión. En caso de que haya esos problemas de conexión, él va a imprimir, vean aquí, imprimir, print en español es como imprimir, trace es como la ruta. Entonces al usuario le va a mostrar como que fue la ruta de conexión y muy seguramente cuando imprima esto, le va a decir, el error estuvo en la conexión física a la base de datos, o el error estuvo en la autenticación con la base de datos, o el error estuvo en el servidor de la base de datos. Aquí le va a imprimir en qué parte estuvo el error. Si yo hiciera esto mismo sin el trick catch, si hay un problema con la base de datos, simplemente el programa se frena y yo no supe qué pasó. Solo sé que se frenó. Entonces el trick catch lo usamos para que él me diga con esta secuencia que está aquí en qué parte estuvo el error de la conexión. Para eso usamos el trick catch. ¿Hasta hay alguna duda?
ese sería todo el patrón de diseño. Es una forma de guardar Profe, información. Cuéntame. y si fuese más incógnita, o sea, toca escribir todas las incógnitas que se necesitan o hay alguna, por ejemplo, si son más de 100, uno cómo hace en ese caso. Sería muy difícil que tu base de datos tuviera 100. Acuérdate que esta secuencia lo que hace es llamar un método que está guardado en la base de datos. O sea que este método debe existir, insertar cliente y muy seguramente este método tiene una línea de código que dice insert into cliente y guarda la información en la tabla cliente. Y una tabla de clientes debe tener una cédula, un nombre, una dirección, un teléfono, un correo. Si tú me dices que aquí vas a usar 100 variables, quiere decir que tu tabla de la base de datos tiene 100 columnas. No creo que a alguien sea viable crear una base de datos. Cada posición de aquí representa una columna de la base de datos. Si tú me dices que vas a poner 100, quiere decir que creaste una base de datos con 100 columnas. O sea que a ese cliente le vas a preguntar hasta que se ha enfermado y qué no ha hecho. O sea, 100 variables son 100 columnas. Entonces, aquí necesitas reemplazar cada signo de interrogación con un valor. Si por ejemplo tú omites esta línea del 5, entonces cuando tú ejecutes esto, él te va a guardar aquí la cédula, el nombre, la dirección, el teléfono y donde va el email, como no ejecutaste esto, aquí va a seguir habiendo un signo de interrogación. Y cuando tires a guardar esto en la base de datos, te va a guardar signo de interrogación, no te va a guardar ningún valor. Ahora, si el campo es numérico, pues te lanzaría un error. Porque, y muy seguramente acá te dice error cuando estaba ingresando a la tabla. Si es de tipo string, pues puede que te lo reciba y quede guardado como signo incógnito. Entonces, aquí inicialmente todo va a ser incógnito. Y aquí necesitamos cambiar para que deje de ser incógnito y deje de ser este signo de interrogación y pase a ser un valor concreto. Pero, pues, espero que me entiendas lo que te digo. No puedes tener 100 signos de interrogación aquí, porque se supone que cada posición de esta representa una columna de la base de datos. Y si tú tienes una tabla de una base de datos con 100, esa base de datos está hecha para que nunca sea llenada, porque no creo, por ejemplo, que un cliente te dé 100 datos. O sea, te dará 10 o 20 y se cansará de escribir y te dejará el resto en blanco. Entonces, lo más seguro es que nunca deba tener más, más de un número decente. So- Bueno, ¿Ya viste el base de datos? estoy viendo base de datos uno. Ok, bueno, entonces imagínate eso, en la base de datos que estás haciendo, eh, normalmente cada tabla tiene eso, 6 valores, 7, 10, pero nunca van a tener más de 20, no se usa mucho. Entonces, eso es lo que representa aquí, cuántos datos van a quedar guardados. O sea, porque es lo que vamos a guardar, ¿cierto? Exacto, es que eso, cada posición representa una columna de la base de datos. Eh, Profe, una pregunta, ¿cuál es la diferencia con las consultas JPA? Es una forma de jalar da- más da- fácil sí, los dame un segundo y le datos. respondo aquí a Diego. Ok, cal es llamar, exacto, y lo habíamos dicho, es como yo llamo los métodos guardados. El get cédula, recuerden que eso hace parte de los get y los set de cada variable. Cuando yo tengo una variable que se llama cédula, entonces yo le creo un set para guardar y un get para obtener esa cédula. O sea que eso todas las clases lo deben de tener como por una forma adecuada de generar un código. El start trace, ya lo expliqué, ¿cierto? Es que cuando hay un error nos muestra cuál fue la ruta donde se generó el error de conexión o de acceso a la base de datos. La que tú me nombras, no la he usado, no te voy a decir mentira. Me dices cuál es, o de pronto la conozca por otro nombre. Esa es otra. En el mundo laboral puede que, o sea, no te lo estamos viendo muy técnico, pero puede que a usted nadie le diga, hágame un DAO. Puede que sí, porque creo por ahí también que me mencionó.
Pero, sino que hay gente que en el mercado usa esto sin saber cómo se llama. Ellos vienen y dicen, no, hazme un método para guardar para guardar la información del cliente en la base de datos. Te dicen así. Y tú empiezas a tirar código y te dicen, no, pero usted ¿por qué hace eso así? Hágalo de la forma corta. Entonces, ellos no le tienen un nombre a esto, pero sí conocen que es la forma corta de guardar. Entonces, no siempre te van a decir DAO, te van a decir otro nombre o hágalo con prepare statement. Entonces, ya, para ellos se llama así, porque aquí guardan las secuencias de forma por defecto. Entonces, puede que te lo digan con otro nombre, puede que no le tengan nombre. Esto es una forma de hacer las cosas. Puede que le tengan nombre o puede que no tengan nombre, ¿cierto? Lo que yo siempre le he dicho es, los patrones de diseño son como una guía de las formas como alguien ya pensó que es bueno trabajar las cosas, más no es obligatorio. Que tú puedes crearlo de otra forma y no pasa nada. Ah, es que tú no estás de acuerdo con el singlet o con el factory, tú puedes hacerlo de otra forma. Esos son simplemente moldes que ya se han pensado para hacer las cosas, pero no necesariamente son obligatorios, ni necesariamente en el mercado laboral te los van a llamar así. Me dices que es un patrón de diseño, porque también puede que no sea un patrón de diseño. Por lo menos en internet no me muestra como patrón de diseño. Me muestra acá que es una API. Es una consulta para base de datos, no sé. Eso leí por ahí, pues, Bueno, pero es en base de datos, en Java, no sé. Nos queda, base pues de datos. la puedo consultar a ver a qué hace referencia, pero mira que como patrón de diseño no No, está establecido. como consultas de base de datos. Bueno, pero también puede que se trabaje directamente desde gestor de base de datos, ¿cierto? Recuerden que esto es para trabajarse en Java. Yo aquí no estoy usando sintaxis de gestor de base de datos. Esto es 100% en Java. Entonces es una forma de hacerlo desde mi software de Java. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, hasta cuándo nos va a dar plazo para mandarle el trabajito? Trabajar hasta el sábado, ¿cierto? Sí. Bueno, la fecha sigue siendo el sábado que pasó. Ah, Bueno, entonces vamos a ver ese ejercicio. Cuéntenme dónde se quedaron, cómo iniciaron. Sabemos que teníamos que hacer el ejercicio de los personajes con el patrón de diseño Factory. Díganme dónde se quedaron, denme un inicio. Yo muy seguramente hubiera puesto aquí, da- yo muy seguramente siendo un estudiante de esta clase, hubiera cogido, yo les dije, es casi lo mismo que el que les estoy mostrando desde la factura. Hubiera cogido el código de la factura y hubiera empezado a cambiar. Entonces la clase abstracta factura le hubiera puesto personaje. Yo, llámenme flojo, no sé, personaje. ¿Qué va a tener? Tiene un entero que se llama vida. Lo que pasa es que cuando está uno haciendo eso, profe, ahí muestra un error en el formato de factory, cuando está creando factory, ¿verdad? Cuando uno va a agregar el método para que retorne, que es, aquí donde está el factory, si quiere puede mostrar, Aquí, no más arriba, factoría, factoría ahí. ahí. Ajá. Cuando uno hace eso, cuando uno va a crear este public static, yo que le muestra Sí. un error, es que no puede, esta sintaxis de static no puede ir en el método. Y ahí cuando va a retornar, entonces no me reconoce estos valores de factura IVA reducido, o personaje uno, o héroe, como haya llamado. Sí, tocaría ver dónde lo incluiste, si tenía otra clase dentro, pero entonces, y sin el static, No me coge el método de la clase de héroe o de villano. que, bueno,
Hagámoslo aquí a ver si llegamos a él. Profe, vean, Cuéntame. yo eso lo resolví de la siguiente manera. Ahí donde Ajá. está diciendo él que no le dejaba entrar, pues yo lo que hice fue a la clase le cambié el nombre y le puse factoría como estaba poniendo ahí factory, pues y me lo reconoció normal. Lo que el problema en que estoy ahora es para llamar el retorno de personaje 1 y personaje 2. Abajo no estoy muy seguro cómo nos llamo. Con el factoría facturas. Vean lo que yo estoy haciendo. Estoy creando. Aquí decía ID y no recuerdo lo otro que decía. Entonces yo le pongo vida y fuerza. Lo mismo que decía como get ID, entonces ahora le pongo get vida y que regresa a vida. Luego viene set vida y que regresa. Ah, pues ahí no hace falta un tipo string del nombre del personaje. Pues realmente en el ejercicio nunca se pidió el nombre, ¿cierto? Pero claro, usted le puede poner el nombre. Usted si quiere que tenga nombre, pues no hay problema. No, pero incluso el nombre no. Ahí donde muestra el error, con otro tipo de datos. No, porque tú le puedes poner. Si le pones tipo string te lanza error. No debería. Acá. La S mayúscula. Ajá. Ya. Entonces. Me pasa acá. El otro es fuerza. Pues yo le doy clic derecho de importar código y importo el G y el sec. Me crea todos los métodos una vez automáticamente. Eso, claro. Esas son las facilidades de. Pero bueno, no, lo quiero copiar para que vean que simplemente con cambiar esto ya tenían la sintaxis. Observen que ni siquiera tengo que cambiar esto de aquí. Este importe, que sucede aquí. Esto es tipo entero. Observen que ni siquiera tengo que cambiar esta palabrita. Lo importante es que se guarde en fuerza. Entonces no pasa nada. Listo. Y nos faltaría entonces lo mismo para este señor de nombre. Tan solo copiar código. Es que copiar código no tiene nada malo. Lo importante es que lo aprendamos a hacer. Profe, le hago una pregunta. Ese public static de Dulo de set importe iba, ¿sé para qué? Dame un segundo que no sé dónde me estás. Esa línea de código que viene abajita y que la de la que está modificando esa. Eh, Esta. En el ejercicio pasado, este era donde calculábamos el IVA, que se tomaba el valor del importe y se multiplicaba por el 21%. En este caso, entonces se puede llamar atacar, que es el método que teníamos nosotros por allá pensado. Listo. ¿Qué nos hace falta? Nada. Si nos estamos bien. Se imagino que tocaría colocar uno de recuperar vida, ¿no? Ah, eso, muy bien. Entonces nosotros teníamos otro que se llamaba recuperar vida.
que nuestro método de recuperar vida decía que this vida es igual. ¿Cuánto le subíamos? 200, no recuerdo. Bueno, digamos que es irrelevante aquí. Nosotros aquí no, esto era tipo void porque eso no nos va a arrojar nada, sino que solamente ejecutamos eso. O sea, porque está dentro del otro método. No, ya sé. Lo que pasa es que como es abstracto, mejor lo asignamos en la herencia, para que no nos quede aquí. Listo. En la herencia se lo asignamos, listo. Ahí tenemos ahí el vacío, que es de tipo operacional, y el que nos devuelve. Ah, bueno, este también nos dice que es de tipo operacional. Listo, entonces aquí tenemos el método principal personaje, que tiene 3 atributos y tiene 2 métodos, atacar y recuperar vida. Listo. Entonces aquí creamos la gerencia. Entonces hay una clase que se llama héroe, que hereda de personaje. Se llama personaje con P mayúscula. Okay. Listo. ¿Qué nos dice acá? Es uno de los errores que a mí me mostraba, profe. El héroe no es... Sí, no daba. Ajá. Tenía que crear una otra clase para el héroe. Ok, veamos qué nos sugiere aquí. Dile que es un método. Póngale héroe y otro nombre, creo que así me daba a mí. Me está diciendo aquí que héroe 1, no sé. Sí, pero póngale héroe 1 a ver. Pero la palabra héroe no se había usado antes, ¿no? Se ve muy charro. Ok, veamos aquí héroe 1, nos está diciendo que esto. Hay que organizarle ahí el get import, que pueda... Exacto, es que puede que no esté reconociendo el método, exacto. Este método Ya ese método está abajo, profe. Él enseguida automáticamente lo importó abajo y lo lleva hasta sí, atacar y recuperar vida. sí, lo que pasa es que aquí creo fue una excepción por el error que estaba lanzando. Pero veamos si lo podemos ejecutar sin esta excepción. Porque nos debería dejarlo heredar bien, sin la excepción. Listo, entonces, veamos, aquí, ¿qué secuencia de código le hicimos para atacar? Ustedes que alguien en el código. Pues un ejemplo, si el personaje tenía 200 de fuerza, entonces esos 200 de fuerza se le reducían a la vida del otro personaje. Ah, bueno, yo creo que habíamos dicho que no se podía crear el método atacar de una forma interna de la clase, porque yo no puedo atacar y quitarle la vida al otro dentro de mi propio método. Entonces, el único método que podemos usar acá es el de recuperar vida. Ajá. Si ya les explico por si no me entendieron, porque eso lo habíamos hablado en la clase que debatimos eso. O sea que este método no puede ser propio de la clase, sino que debe ser un método que esté general
para la línea de código y no pertenecer propiamente a la clase. ¿Listo? Entonces, recuperar vida. Debemos darle la instrucción thisVida es igual a thisVida más 200. Eso. Ok, entonces aquí con este método debemos usar el a ver, ¿cómo se llama esto acá? setVida. Ok, entonces setVida lo vamos a hacer a ver, verifico algo aquí. La vida es de tipo entero, la fuerza también debe ser de tipo entero. Es entero. La fuerza es entero, ok. El nombre es tipo string, estamos bien. Ok. En este caso, entonces el método de recuperar vida va a quedar setVida, que es este método que estamos implementando acá, o sea, configurar vida, usa una variable, ¿cierto? Entonces la variable que va a usar es el valor que está guardado en getVida, o sea, en el mismo, aquí, más 200. Listo, entonces ahí le estamos guardando a la vida su valor actual más 200. Listo, ese sería nuestro método para la clase héroe. Para la clase villano, bueno, y entonces aquí le podemos hacer precisamente este nombre. Estamos aquí. Aquí. Le podemos asignar a este nombre un valor inicial de héroe. Listo. ¿Qué nos está dejando? Ok, es que es privado, sí. Bueno, tenemos que... Lo que pasa es que yo normalmente no trabajo con el público y privado, por eso siempre se me olvida. Debemos asignarle el set nombre no, pero eso sería cuando lo llamemos. Bueno, no, dejémoslo en blanco. De igual nos va a tocar hacerlo en la línea de código para no entrar porque me tocaría cambiar una parte acá para que nos deje hacer por defecto. Pero el problema es que todos los nombres quedarían igual. Entonces, perfecto. Por ahora podemos dejar así. Que la secuencia recuperar vida para el héroe sea que su vida se configura a su valor actual más 200. Y repetimos esta línea de código, que sería lo que les decía, usar la que estaba aquí actualmente. Entonces ya aquí le digo que villano. Profe, pues ahí no tiene que retornar pues, el valor ¿De qué? vida. Ahí no tiene que hacer un retorno para el valor de vida que tenía anteriormente.
No, porque el set te guarda, ¿cierto? Ok. No regresa, el que regresa es get. Entonces el get nos regresa el valor de vida y se le suma 200 y eso se guarda en C vida. Y ya aquí no hay que dar un return porque es que este método es de tipo void, o sea que no regresa nada. Recuerda que para regresar debería decir entero o decimal. Entonces solo hace el proceso ahí. Es clase villano que hereda de personaje. Y vamos a copiarnos esto. Solo que en este caso, digamos que al villano se le recuperan 180. Listo, entonces ahí tenemos una clase abstracta, personaje, y se heredó haciendo un villano. Viene nuestro método factoría facturas que lo podemos llamar factory. Listo, entonces decimos que la clase factory tiene un método que nos va a devolver ¿qué? Nos va a devolver un valor de tipo personaje, donde ya que factura no existe, existe get personaje, ¿cierto? Este es el nombre, ¿cierto? Este es el nombre que le vamos a poner al método. Entonces get personaje porque devuelve un personaje y tiene un string que dice tipo, perfecto, no hay problema. Entonces pongámosle que el tipo aquí ya sea héroe. Entonces si el tipo es héroe, regresa un nuevo Héroe 1, profe. héroe 1 que le pusimos, ¿cierto? Incluso creo que no debía llevar el 1, sino que el error era porque tenía acá una parte que no existía. Por eso es que nos lanza el error con el nombre héroe. Vean que cuando modifica acá abajo se quitó el error acá de la clase. Listo, entonces pongámosle héroe normal. Y de lo contrario, que me lo arroje villano. Listo. Este es el factory. Donde se dice héroe, pues lo crea de tipo héroe. Si no, lo crea de tipo villano. Listo, entonces la clase pública, dejémosla como factory. Ok, este quedó mayúscula y este quedó minúscula. Pero entonces pongámosle factory P para que no se nos vaya a confundir. Listo, la clase principal se llama factory, no hay problema. Acá usamos un entero A, un string vacío. Dice, ingrese el número del tipo de personaje. Listo. Entonces si me ingresa 1, va a ser héroe. Si me ingresa 2, va a ser villano. Listo, leemos acá para leer la decisión. Entonces si me dice que 1, entonces lo que voy a guardar en el string va a ser la palabra héroe. Si me dice que 2, le voy a guardar villano. Y de lo contrario me ingresa un tipo de personaje válido. Listo. Entonces, creamos acá una instancia de personaje que se va a llamar F. Y de la clase factory P. P vamos a rescatar el get personaje, ¿cierto? Que es nuestro factory. ¿Qué estoy llamando aquí? Estoy llamando eso que está aquí, de factory P
el método getPersonaje, que usa un string, una variable que se llama tipo, de tipo string, y acá entonces B está guardado de tipo string, que contiene la palabra héroe o villano. ¿Listo? Entonces, F, este sería la forma de ponerle el nombre. Aquí, bueno, entonces está la sección donde le asignamos una fuerza y un valor a nuestros personajes. Entonces digámosles que la vida pongámosle 300, más alto, 500, listo. ¿A quién le estoy colocando como 500 de vida? Al personaje que acabo de crear, que no sé si va a ser héroe o villano, pero ya sé que su vida va a ser 500. O yo también puedo hacer otra consulta, le puedo decir al usuario, ingrese la vida del personaje, ¿cierto? Puedo copiarme esta línea de código y le puedo decir al usuario que él mismo me ingrese la vida del personaje. Y entonces esa vida yo la puedo guardar en una variable. Incluso puedo usar esta misma variable porque ya esta variable no se va a volver a usar. Entonces yo puedo reutilizar una variable que es solo para consultar información al usuario. Y es una forma de ahorrar memoria porque no necesito crear una variable diferente. Entonces lo que él me responda se guarda aquí. Entonces ya no va a ser 500 sino que va a ser A. Mientras A sea de tipo entero, que es el tipo de dato de la vida, pues aquí le pregunto al usuario y él me dice cuál es la vida que va a tener. De manera análoga, puedo copiarme esta línea de código y hacer lo mismo, pero entonces ahora decirle ingrese la fuerza. Y en la misma variable se puede leer, yo puedo reescribir la variable porque realmente solo la uso para eso. Y entonces ya no lo guardo en vida, sino que lo guardo en fuerza. Y ahí tengo la vida y la fuerza. No tiene el mismo valor, ¿cierto? Porque cuando aquí lo vuelvo a preguntar, ya este valor cambia. Pues lo que dice el usuario, entonces ya la fuerza es lo que diga el usuario. Ahí quedó creado un personaje. También le puedo pedir un nombre, ¿cierto? Aunque realmente no, pues para el fin práctico del ejercicio no nos interesa ponerle un nombre a cada personaje, entonces digamos que no hay problema. Yo puedo repetir entonces esta secuencia. Yo puedo repetir esa secuencia, ¿por qué? Porque necesito crear dos personajes. Entonces ya aquí voy a crear un personaje no que se llame F, sino que se llame G, donde ingrese la vida del personaje 2 y utilizo la misma variable para leer, uso el mismo método, ¿cierto? Pero entonces ya no va a ser para G. Profe, Hola. pero para el segundo personaje no tendría que preguntar otra vez si lo va a crear villano o héroe. No. Hey, ¿desde dónde tomé? Ah, ok, muy bien. Sí, dame un segundo. Para que terminemos. No hay problema. Entonces copiamos esta línea de código, ¿cierto? Porque vamos a usar lo mismo. Ahí podemos hacer incluso un ciclo que se repita 2 veces. Eso, pero ya lo copié. Pero podemos hacer un ciclo, no hay problema. Entonces, aquí ingrese el número del tipo de personaje 2. Profe, pues ya había entendido que el ejercicio era que el usuario elegía si quería crear héroe o quería crear villano, con más no crear los dos. Sí, o sea, hay que crear dos porque ellos se deben atacar.
sea, se supone porque ya los datos supuestamente ya estaban creados, pues tanto de la vida como ya. Tú antes le ibas a decir con qué jugador quería jugar o con qué jugador pues, quería crear, si era un héroe o un villano, Sí, lo que yo le había entendido, pues. no, o sea, hay Sí, que pero es que crear, vea, si lo dejamos así, los dos personajes van a ser de la misma índole y van a tener la misma fuerza, la misma vida. No, sí, sí, yo entiendo esto. Lo que yo entendía es que los datos ya estaban agregados pues, al código. Lo único que tenía que hacer el usuario era elegir con qué personaje quería jugar, o sea, con qué personaje quería crear, si quería crear un héroe o un villano. Sí, Más pero como son dos personajes, pues lógico que toca preguntarle dos veces, pues. que ahí está ya creando dos personajes, un héroe y un villano. sí. Lo que yo había entendido es que si un día uno crea el villano, si un día dos, el Bueno, héroe. entonces mira cómo era el ejercicio. Había que crear dos personajes, donde el primer ejercicio antes de ver el patrón de diseño era crear dos personajes que se atacaran y que, puede ser por orden, el código se terminara cuando una de las dos vidas terminara en cero. Ahora con el patrón de diseño, el usuario puede elegir si crea el primero villano y el segundo villano, o si crea el primero villano, el segundo héroe, o todos dos héroes, no hay problema. Y el usuario puede asignarle la fuerza y la vida, o ustedes se la pueden asignar manualmente, que sea algo por defecto del juego. Lo único que me interesaba como tal era el factory, que decidiera, ¿cierto? Y estábamos usando un juego que de pronto se había explicado antes, de pronto no estuviste ese día, donde la gracia es que los dos atacaran para que la vida se fuera mermando hasta llegar a cero. Entonces sí era como necesario crear los dos personajes para que se puedan atacar. Pero mira que no cambia mucho, simplemente volver a preguntar. Eh, aquí, aquí vuelvo a preguntar. Ingresa el tipo para el personaje 2. Bueno, entonces aquí decido si es héroe o villano. Ahora este señor se llama G. Pregunto, ingresa la vida del personaje 2. Se guarda para G. Ingrese la fuerza del personaje 2. Se guarda para G. Ingresa el valor. Bueno, listo. Entonces ya quedaron los dos personajes creados con fuerza y con vida. ¿Qué faltaría aquí? Que se empiecen a atacar. Otra preguntita. Yo no podía llenar esos datos manualmente, ¿sí o qué? Sí, Solamente claro, que sí, sí. eligiera solamente si quería jugar con villano o con el héroe y que le asignaran un nombre. Sí, sí, claro, no Y ya pasa nada. empecé a atacar automáticamente sin necesidad de crear los dos. O sea, podía crear uno solo. Deben ser dos para que se Puede dar puedan los atacar. valores, porque de esto pues ya no crea los valores a las variables, tanto el villano como el héroe, le da un poder, una fuerza y una vida. Y cuando el usuario elija, le dijiste el héroe y empiezan a atacarse, ya predeterminado. Eso es lo que yo pues, había entendido. Pero, o sea, deben haber dos, ¿cierto? O sea, Porque ya si, los dos están creados, yo que yo creé las sí, variables, le llené los datos de vida, llené los datos de sí, fuerza. Yo ajá, que lo único que yo le iba a preguntar al usuario con qué personaje quería jugar, si con héroe o con villano. ¿Sí o qué? sí. O sea, Bueno, que le dijera uno o dos, aquí me decía, bueno, ingresa y se comenzaron a atacar de una vez. ok. Lo que pasa es Lo que, que yo sí, había entendido. sí, lo que pasa es que, Dependiendo del personaje como que se, escoja, el otro va a estar predeterminado, es- ¿cierto? Exactamente, el otro ya va a estar creado ahí, solamente va a elegir con cuál va a jugar. puede ser, sí, es que, o sea, yo no impuse una forma de que el juego, yo impuse como que Es lo pusieran que la yo dinámica. había entendido, pues, ¿Qué, según lo qué, que vi en el sí, video ¿qué es lo de la clase, importante? pues, ¿Qué es lo importante? Que como cada personaje tiene vida y fuerza, que cuando el primero ataque al segundo, por ejemplo, si la fuerza de este es 100 y la vida de este es 500, entonces ya la vida del segundo le va a bajar a 400, porque la misma cantidad que hay en fuerza se le resta la vida del otro. Y cuando ese ataque termina, viene lo contrario, el segundo ataca al primero, y el valor de la fuerza del segundo se le resta la vida del primero. Y hacer ese ciclo hasta que la vida de uno de los dos llegue a cero. Pero en cada turno no solo es atacar, el usuario tiene dos opciones. Él puede elegir atacar o recuperar vida. Porque entonces en recuperar vida ya no él ataca, sino que recupera 200 de vida.
Entonces cada usuario en su turno tiene la opción de elegir. Entonces ambos deben estar siendo manipulados por el usuario, porque él en cada turno debe elegir si ataca o si recupera vida. Entonces ese es el asunto de que los dos deben ser manejados por el usuario. En cada turno está la pregunta, atacar o recuperar vida. Entonces lo que yo les estaba diciendo, en recuperar vida, se hace un proceso interno de la clase que a su vida se le suman 200. Pero para atacar, como debo afectar la vida de otra clase que está afuera, pues debo crear un método acá en la clase principal, donde ese método regrese un entero y este método se puede llamar atacar. Y va a usar una variable, no, perdón, va a usar dos que van a ser de héroe sí, de héroe y digamos que héroe, bueno, realmente son de tipo personaje porque aquí no sabemos si el usuario escogió héroe o escogió villano. Entonces personaje P1 y personaje esto se nos llama personaje acá. Listo, entonces personaje P1 y personaje P2. Yes. Necesitamos declarar. ¿Qué me está faltando acá? Ok. Eso me quedó fuera de la clase. Pensé que estaba dentro. Listo. Entonces, atacar debe estar dentro de la clase principal factory para que se use por acá. ¿Y qué hace atacar? Usa un personaje. Lo que ese personaje es ese principal, por acá, donde usa un personaje P1 y un personaje P2. Entonces en atacar, ¿qué va a hacer? La vida, o sea, le vamos a configurar la vida al personaje 2, ¿cierto? Entonces personaje 2 punto set vida. ¿Y qué vida va a tener ese personaje? Va a tener la del personaje 2 get vida menos la del personaje 1 get fuerza. Entonces ahí nos va a resultar un entero. Y ese entero va a ser la vida del personaje 2 menos la fuerza del personaje 1. Ese va a ser el nuevo valor a guardar en la vida del personaje 2. Entonces observen que yo este método no lo podía definir dentro de una sola clase, porque es que este método tiene que interactuar con dos clases y yo dentro de una clase no puedo afectar los atributos de otra. Entonces acá yo sí puedo llamar a las dos clases, personaje P1 y personaje P2, y decirle que la vida de ese personaje 2 va a quedar modificada como su vida actual menos la fuerza del primero. Y esa sería la secuencia. Entonces cuando ya ese método está definido, volvemos acá al método principal. Entonces ya yo puedo llamar el método atacar, que usa dos tipos de datos que son tipo personaje. Entonces si el que va a atacar primero es el personaje 1, entonces a ese señor F y el segundo señor es G. El señor F y el señor G son los dos personajes que vamos a usar, que acá no les asignamos nombre.
Aquí no nos está reconociendo. Ok, entonces acá listo. Debemos trabajar esta información como estática porque este método acá está definido como estático. Ese es el error que nos está lanzando ahí. Listo, entonces atacar usa el personaje F y el personaje G. Aquí voy a hacer solo esto. Hasta aquí voy a explicar porque ya el resto lo pueden terminar ustedes. ¿Qué falta ahí? Falta crear un ciclo donde ustedes pregunten, ¿deseas atacar o deseas recuperar? Entonces, si el usuario elige atacar, pues se ejecuta esto. Si el usuario elige, digamos que el señor G decidió recuperar vida, entonces aquí yo estoy suponiendo que F atacó a G y que después G eligió recuperar vida. Pues la idea es que me creen un ciclo donde se hagan estas dos preguntas. Donde pregunte, ¿quieres atacar o quieres recuperar vida? Y que entonces cada personaje ejecute el método, depende de lo que elija el usuario. Y ponen una condición de que puede ser un do while, donde la condición es que se haga mientras la vida de ambos sea mayor a 0. Y cuando la vida de uno de los dos llegue a 0, pues acabaría el ciclo. Y entonces al final decir, ganó el personaje tal, o sea, ganar el que tenga vida por encima de 0. En este caso, para comprobar que esto no funcione, solamente voy a decir vida del P2 y vamos a ponerle acá el P2 punto get vida. Listo. Entonces solamente voy a hacer esto para que comprobemos. Acá se nos movió algo. Algo muy importante, sí. Ok, en la acción de atacar estamos guardando una información que no se está recibiendo acá. Entonces yo debo asignar el valor de set vida de quién, de G, y ese valor se lo vamos a sacar de aquí, de la opción de atacar. ¿Por qué? Porque es que aquí estoy usando un método de tipo return, porque lo que va a retornar es un entero. Entonces, como yo lo voy a retornar, yo no voy a usar el set vida acá, sino que yo voy a retornar ese valor. Si observan la diferencia, como yo lo hice de tipo función, él me va a devolver un valor de tipo entero. Y la resta de estos dos señores es de tipo entero. Y ese valor que resulta lo va a regresar con el return. Y cuando lo regrese, después aquí en la acción de atacar, en esta acción de atacar, cuando él lo regrese, entonces ese valor se le va a guardar a la vida de G. Entonces, esta es la forma de hacerlo. El método es de tipo función, nos regresa un valor entero que se guarda en set vida. Listo. Veamos qué nos pasa acá. Listo, entonces ingrese el número del tipo de personaje. Entonces vamos a crear primero un villano. Listo. Ingresa la vida del personaje. Entonces digamos que el villano tiene 700.
Ingresa la fuerza del personaje, digamos que tiene 200 de fuerza. Listo. Ingresa el número del tipo del personaje 2. Entonces ahora creemos un héroe. La vida del héroe digamos que es de 1000. Y digamos que su fuerza es de 180. Listo. Listo. Entonces atacó automáticamente, ¿cierto? Porque yo no hice preguntas, sino que yo una vez tiré el código de que atacara. Entonces, si el personaje 1 está atacando al 2, bueno, él sí debió haber puesto una pausa. Listo. Y aquí me faltó un espacio, ¿cierto? Entonces, el personaje 1 tiene 700 de fuerza. El personaje 2 tiene 1000. Perdón, de 700 de fuerza no tiene. Tiene 200 de fuerza. Y el personaje 2 tiene 1000 de vida. Si él lo ataca, queda con 800 de vida. ¿Cierto? Debería quedar con 800 de vida. Ahora, el recuperar vida está por donde, por acá. Le recupera 180. Entonces vemos, o sea que cuando ese segundo personaje recupera vida, de 800 más 180 debe quedar en 980. Y nos está arrojando ¿cuánto? 1000. ¿Cierto? Porque ese 2 es realmente aquí de este 2 de aquí. O sea que numéricamente, bueno, déjenme confirmo que sí sea así la instrucción. Recuperar vida. El villano 180. Ah, ok, el héroe recupera 200. Saben que el villano recupera 180 y el héroe 200. O sea que en este caso sí debería quedar los mismos 1000. O sea que se ejecutó correctamente. Aunque no estamos, aunque exactamente es el mismo valor original, pero recuerden que casualmente la fuerza de este es 200 y lo que este recupera de vida es 200. O sea que matemáticamente debe dar 1000. Está bien. ¿Entendimos? ¿O les quedó duda en cuanto a la ejecución de esto? Ahí se entendió, pero van el videito para uno repasar. Eso. Bueno, entonces recuerden, queda pendiente. Yo aquí ataqué, el 1 atacó al 2 y el 2 recuperó vida. Pero la gracia es que usted pregunte, que usted haga un ciclo, un for, un do while, ¿cierto? Donde se acaba mientras la vida de ambos sea mayor. Esto sí no lo voy a hacer porque quiero que por lo menos hagamos esa parte. Mientras la vida de ambos sea mayor a 0. Entonces usted le pregunta, personaje, ¿deseas atacar o recuperar vida? Entonces si él elige atacar, ejecuta esta línea de código. Si no, ejecuta esta otra. Y pasa el turno al otro. Personaje 2, ¿deseas atacar o recuperar vida? Entonces ya él ataca, recupera vida. Recuerden que si el personaje 2 es el que está atacando, pues esto debería cambiar aquí como G y como F, ¿cierto? Porque para que el 2 sea el que ataque al 1. Y así repetimos entonces el ciclo. Pregunta hasta que la vida de uno de los dos llegue a 0. Y al final dice, entonces ganó el personaje tal. ¿Cómo sé quién gana? Pues cuando se cumple el ciclo, usted comprueba que el get vida de P de F, usted comprueba que la vida de F sea mayor, o bueno, o sea menor, no importa, a la vida de G. Entonces, si se cumple la condición de que este es menor, quiere decir que este fue el que llegó a 0. O sea que ganó el segundo. Y si no, pues lo contrario. Entonces ganó el primero. Ya, ahí van a comprobar quién ganó de esa forma. Entonces le queda pendiente hacer el ciclo y hacer la comprobación de quién gana.
Está resuelto eso ahí. No les voy a pasar el archivo, que ya mejor dicho sería pasarles el ejercicio, pero sí les paso el video.